Buenas tardes, profesor y compañeros. Somos el grupo 7 del curso de Auditoría Operativa. Los integrantes de mi grupo son Alexis Porras, Melissa Barrera, María García y Sandra Valle. En esta oportunidad tocaremos el tema los resultados en encuestas sobre directorios y la gestión de la crisis COVID, una publicación de EY, Ernst & Young. En esta presentación responderemos algunas inquietudes como qué podemos aprender de cómo se está gestionando los directorios frente a la crisis generada por el COVID-19. El contenido de la siguiente presentación, como primer punto, el impacto de la variable ansiedad. Punto 2, comités en crisis. 3, desafío del directorio digital. Punto 4, poco por cambiar. Y 5, de la hora al después y más allá. Primer tema, el impacto de la variable ansiedad. La pandemia del COVID-19 ha tenido un efecto enorme en nuestras vidas. Muchos de nosotros nos enfrentamos a retos que pueden ser estresantes. Las medidas de salud pública, como el distanciamiento social, fueron necesarias para reducir la propagación del COVID-19, pero al mismo tiempo nos hizo sentir aislados y que aumente nuestro estrés y nuestra ansiedad. Como vemos en el primer cuadro, observamos que un 89% experimentó altos niveles de incertidumbre y ansiedad jamás vividos en los últimos 20 años, y frente a ello, solo el 16% de encuestados afirma que sus directorios han generado un espacio y o tomado medidas para abordar este nivel de ansiedad de alta dirección de manera colectiva y significativa. La coyuntura llevó a los directorios a apuntar, como lo vemos en este cuadro, con un 85% enfocado a la continuidad del negocio. A la pregunta si durante el periodo de cuarentena se ha cambiado la periodicidad de las sesiones del directorio, encontramos un 12% que sí, sesionaron con menor frecuencia, un 43% no, sí igual, ante un 44% sí, sesionaron con mayor frecuencia. En cuanto a la duración promedio de dichas sesiones, un 3% indicó que fueron de 5 o más horas, un 9% menos de una hora, un 43% entre 1.5 y 2 horas y un 45% entre 2.5 y 4 horas. Punto 2. Comité en crisis. Inmediatamente al pronunciamiento de la cuarentena en marzo 2020, muchas grandes empresas implementaron un comité de emergencia compuesto por el área de recursos humanos, seguridad, salud y área legal, a fin de implementar de manera inmediata todas las disposiciones del gobierno respecto al tratamiento de la pandemia en la empresa. Y lo muestran estas encuestas con un 73% que confirmaron que su empresa implementó el comité de crisis o cambio de rol de comité de riesgos. ¿Y quiénes forman parte de este comité de crisis? Como vemos en la imagen, un tercio de los casos los comités de crisis están conformados por miembros del directorio, siendo la responsabilidad principal del comité la supervisión e implementación del plan de continuidad de negocio. En 14% de los casos participa el presidente del directorio. En nuestro día a día, puedo dar el ejemplo que en grandes empresas muestran como principales preocupaciones también una implementación de protocolos, una implementación del trabajo remoto y cómo hacerle frente al contagio de su personal. Vayamos al punto 3, el desafío del directorio digital. Muchos cambiamos repentinamente nuestra manera de trabajar y los directorios pasaron a sesionar de manera virtual y con ello sus distintas complicaciones. Veamos algunos de ellos en el siguiente gráfico. Habían sesionado de manera virtual antes de la cuarentena, un 14% sí, todos los miembros habían estado conectados de manera virtual, un 37% sí, pero solo con algunos miembros conectados de manera virtual y el resto presencialmente, y un 49% no. A la pregunta, ¿cuáles han sido las mayores dificultades encontradas en la gestión de las sesiones virtuales del directorio? Son diversas. Tenemos desde un 31% por la calidad del Internet, un 14% por la ausencia de la destreza digital, un 10% por el desorden y manejo del tiempo, por distracciones, por escasa fluidez de la comunicación y luego ya un 9% por no contar con información, un 3% de ausencia de diálogo informal y habituarse al cambio.
El desafío es que cada dos de los directorios evaluados nunca había sesionado virtualmente y para el 30% de los participantes las sesiones virtuales no logran los mismos objetivos ni la dinámica de las sesiones presenciales, por razones tan básicas como se mencionó, la baja calidad del Internet o la poca familiaridad de los participantes. Es importante mencionar que pequeñas y medianas empresas son las que en promedio tienen menos experiencia con las sesiones virtuales del directorio. Y el Zoom ha sido la herramienta más utilizada en mayor medida para las sesiones virtuales del directorio, seguida por el Microsoft Teams, por el Google, el Skype y Cisco. En esta repentina transición al espacio digital, los encuestados identifican acciones que contribuyen a la eficiencia de las sesiones virtuales. Por ejemplo, puedo mencionar que en nuestras sesiones de directorio las agendas son previamente coordinadas, las presentaciones de las sesiones son enviadas preliminarmente a los directores, se exige puntualidad, los objetivos deben ser claros en cada sesión. También en estas encuestas, en estos informes de EY, están mencionando las buenas prácticas digitales. Frente a la situación de confinamiento impuesta por la pandemia COVID-19, los gobiernos, las empresas y los particulares se están organizando apoyándose más que nunca en la tecnología. Este cuadro presenta buenas prácticas digitales identificadas. La tenemos así, un 38% mantener el orden y cuidar los tiempos, un 14% evitar previamente información, 13% asegurar destreza digital, un 11% comunicar con fluidez, un 6% enfoque realista, promover reuniones frecuentes. Todas estas acciones para la eficiencia de las sesiones virtuales en el directorio. A continuación, mi compañera desarrollará en detalle los 5.